El nuevo Honda Civic y el nuevo Skoda Octavia. Este es un coche de nueva generación y este es un rediseño del que ya existía. Voy a confesaros algo, cuando pedimos los dos coches a las marcas respectivas y les dijimos que íbamos a hacer un comparativo entre ambos, las dos nos dijeron, ¿en serio? Pero si estos coches no son comparables, si no van dirigidos al mismo tipo de público. Yo la verdad es que tengo mis dudas, porque en el fondo son dos coches muy parecidos. Se trata de los dos más grandes entre los compactos del segmento C, y aunque el Skoda está ahí a medio camino entre el C y el D, es obvio que el representante de la marca checa en el segmento D es el Superb, y no el Octavia. Pero es que además tienen la misma distancia entre ejes, los dos maleteros más grandes del segmento y bajo estos capós hay, en los dos casos, un motor de gasolina de 3 cilindros de 1 litro turboalimentado. Por lo tanto, vamos a intentar descubrir si son tan distintos como pretenden las marcas o si realmente, como nosotros pensamos a priori, son rivales directos. El Honda Civic es un coche completamente nuevo. Ha crecido con respecto a su antecesor y tiene un diseño muy elaborado, con una línea de tipo coupé entre deportiva y futurista, de aquellas que no consiguen crear consenso. Hay gente a la que le encanta al primer golpe de vista y gente a la que no le gusta nada. En cualquier caso, como en las generaciones anteriores, es un coche que no deja indiferente. El Skoda Octavia, por su parte, insiste en su propuesta más convencional. Sigue la línea de los modelos de la marca que pretenden dar más, al menos en lo que a tamaño se refiere, por el mismo precio. Y conserva una línea elegante, sin aspavientos, que no enamora, pero que no disgusta. Eso sí, el nuevo frontal, con los faros principales divididos en dos secciones, no ha generado unanimidad, precisamente. El Skoda es más grande, tanto que se mete casi en el terreno del segmento D. Mide 4,67 metros por 4,52 del Civic, que es también de los más grandes del segmento. El japonés es además 1 centímetro más estrecho y 3 centímetros más bajo, pero ambos comparten distancia entre ejes con unos generosos 2,68 metros en el Skoda y 1 centímetro más en el Civic. Coches largos y con batalla larga suelen equivaler a buena habitabilidad y gran maletero. Veamos. Lo peor del Honda es el acceso a las plazas traseras, peligroso para la cabeza ya que el corte de la puerta es muy bajo. Una vez sentados dentro, la distancia al techo es algo justa para adultos de talla alta, aunque se mantiene invariable en la plaza central, algo poco habitual. El espacio para las piernas es generoso y el equipamiento de estas plazas, el esperado con apoyacodos abatible y en este acabado Executive, calefacción opcional de las plazas exteriores. En el Octavia se entra mejor, sin riesgo de golpear la cabeza con el umbral, y hay más espacio. Al techo el checo saca 2 centímetros a su rival y en espacio para las piernas otros 3 centímetros. Además del apoyacodos, el Skoda ofrece una trampilla de acceso al maletero, pero esta es opcional, igual que el enchufe de 230 voltios, las 2 tomas de USB, el soporte para móviles o los asientos calefactados. Vistas las plazas traseras, vamos ahora a echar un vistazo a los maleteros de ambos. El maletero del Civic son 478 litros. Esta cifra es superior a la de cualquier compacto del segmento C, excepto el Octavia, si lo consideramos como tal. Curiosidades: esta bandeja enrollable lateral en lugar de en profundidad como suele ser lo habitual, y un doble fondo debajo que coincide exactamente con las dimensiones de una rueda. Eso significa que el Civic lleva un kit de reparación de pinchazos. El abatido de los asientos traseros es por mitades asimétricas, pero hay que hacerlo desde los laterales del coche.
ya que no hay ningún tirador específico que nos permita hacerlo desde el maletero. El piso resultante es con un doble escalón. Aquí hay un primero y luego es en ligera subida hacia arriba. Vamos ahora con el Octavia. Aquí tenemos, más que un maletero, un almacén. Son 590 litros, prácticamente 600, con lo cual tiene 100 más que el Civic, al que le contamos, además del espacio que vemos, el del doble fondo. En el Octavia no hay doble fondo. Sí tenemos, sin embargo, tiradores para abatir desde el maletero los asientos traseros, y entre las soluciones que propone la marca, y siempre como opción, tenemos este doble fondo, que no es un doble fondo, sino un fondo reversible. Si lo giramos del revés, tenemos una parte de plástico donde dejar objetos sucios o mojados sin manchar esta zona, o el fondo del maletero, que tiene esta misma moqueta. Por lo tanto, en maletero hay un ganador obvio, que es el Škoda, por capacidad. En los habitáculos se mantienen las respectivas líneas de diseño del exterior. Así, el Civic es más elaborado, con un diseño más arriesgado. El diseño interior del Civic sigue un poco el aspecto galáctico, casi de nave espacial, que tenía la generación anterior. No es tal vez tan arriesgado como aquel, pero sigue siendo un interior que sorprende la primera vez que te sientas en él. Tiene una instrumentación digital y en la parte central de la consola tenemos una pantalla táctil de 7 pulgadas. Esta pantalla da servicio a la mayoría de los elementos del vehículo, al teléfono, al acceso a internet, al navegador, al equipo de sonido y además al climatizador. Y este es uno de los errores de este vehículo. Para cambiar cualquiera de los parámetros del climatizador no tenemos las ruedecitas habituales o los botones habituales, sino que tenemos que pasar por este botón que nos manda a un menú específico de climatización. De manera que mientras estemos cambiando los parámetros de esta, perdemos de vista las informaciones del navegador. En lo que sí destaca, en cambio, este coche es en la cantidad de huecos que tiene para dejar objetos, tanto en la consola central como en las puertas, con huecos bastante grandes, e incluso tenemos uno aquí debajo que no está muy accesible, pero donde tenemos las diferentes conexiones tanto de USB como de HDMI. Este coche tiene una conexión HDMI que tampoco es muy habitual en este tipo de vehículos. Tenemos además el cargador de teléfonos en esta zona y aquí una guantera muy profunda y 2 posavasos, con lo cual al llegar al coche es muy fácil dejar todos los objetos que llevamos en los bolsillos en los diferentes huecos. Del Honda hay cosas que nos gustaron, como el hecho de tener a mano los botones de desconexión de las ayudas a la conducción, en el volante y en el lado izquierdo del salpicadero, la presencia de un freno de mano eléctrico y la altura de la pantalla. El navegador, sin embargo, es un Garmin con gráficos pobres, de aparato portátil de bajo precio, y las conexiones de USB y HDMI están poco accesibles. La calidad de los materiales es media, aunque eso sí, el coche está muy bien rematado y la sensación es de calidad, aunque algunos mandos sean algo pobres. El Škoda es mucho más tradicional. Decía que el Civic mantiene de su antecesor ese aspecto de nave espacial. En el Octavia pasa lo mismo. No es que parezca una nave espacial, es que mantiene el estilo de su antecesor. En este caso completamente distinto. El Škoda es sobrio, es funcional, tiene un diseño limpio, no hay cosas raras en cierto sentido. Tiene la pantalla central opcional de 8 pulgadas, situada en una posición, para mi gusto, baja, porque cuando estás conduciendo y tienes delante de ti la vista de la carretera, desviarla hacia esta zona es forzarla en exceso. La última generación de coches que llevan la pantalla más arriba en este sentido están mejor resueltos. Esta pantalla, no obstante, es mejor que la del Honda. Y es mejor porque tanto el navegador como la imagen de la cámara de marcha atrás son mejores que en el coche japonés. En lo que respecta a los huecos portaobjetos, en cambio, tiene menos, no son tan grandes, pero hay algunos elementos que obviamente son opcionales, que facilitan un poco el uso de estos huecos. Este elemento, por ejemplo, es un trozo de plástico, eso parece, pero va perfecto para dejar la llave del coche
o el móvil. Aunque el teléfono, igual que en el japonés, podemos dejarlo también aquí para cargarlo mediante inducción. Con una pequeña diferencia, en el Honda es de serie y aquí es opcional. Calidad correcta, ajuste correcto, en el Škoda todo está en su sitio salvo la pantalla que queda baja. El navegador tiene mejor resolución y mejor presentación, y también la cámara de marcha atrás es mejor, pero ojo, ya que todos estos elementos son opcionales cuando el Honda los lleva de serie. Esas diferencias de filosofía se traducen también en diferencias notables en el apartado dinámico. Los motores, eso sí, son muy parecidos. Ambos coches disponen de propulsores de 3 cilindros y 1 litro de cilindrada. El del Honda combina la turbocompresión con la distribución variable VTEC y obtiene 129 caballos, mientras que el checo se conforma con 115, aunque iguala a su rival en la cifra de par, que es de 200 Nm. La manera como ambos motores se comportan es, no obstante, ligeramente diferente. En los motores actuales, más que la mecánica en sí, el que define el carácter es la electrónica. Y el caso que nos ocupa hoy es muy ilustrativo de eso. Este Octavia tiene un motor de 1 litro con 15 caballos menos que el Honda, pero en cambio tiene el mismo par motor. Eso significa que en el momento de programar la centralita que gestiona este motor, la marca checa lo que ha hecho ha sido priorizar el par y por lo tanto conseguir una entrega de par mucho más progresiva. Esto hace que, aunque el rendimiento en alta del motor de este Octavia no sea tan bueno como el del Civic, sí se le nota un motor bastante más lleno, con un carácter turbo menos acusado en ese sentido y por lo tanto más elástico y más agradable de utilizar cuando conducimos de una manera normal en cualquier tipo de carretera. El Honda Civic es un coche más deportivo que el Octavia, tanto a nivel de motor como a nivel de chasis. En el primer caso, en el del motor, parece como si Honda hubiera querido en cierta manera recuperar el espíritu de aquellos propulsores VTEC que no tenían turbo y que funcionaban muy bien a partir de 5.000 revoluciones y hasta 7.000. Este no sube tan arriba, este es un motor turbo, pero la sensación es muy parecida, es decir, es un motor que entrega lo mejor de sí a partir de 3.500, 4.000 revoluciones y prácticamente hasta el corte de inyección que llega sobre las 6.000. Y a nivel de chasis también es un coche más dinámico, más reactivo y que además tiene la posibilidad, como es el caso de esta versión Executive, de montar una suspensión pilotada que permite endurecer ligeramente la respuesta de la amortiguación. De esta manera, en una carretera muy revirada, para el Octavia es prácticamente imposible conseguir el nivel de eficacia que sí tiene el Civic. El comportamiento dinámico de ambos también difiere. El Civic es más deportivo y el Octavia más confortable. En el Honda, el motor es más puntiagudo y pide más guerra que el de su rival. Necesita girar a un régimen elevado para rendir más y mejor, y eso se nota en el consumo y en las prestaciones. Más vivo y con mejor rendimiento en alta, el motor japonés tiene menos bajos que el del Octavia y gasta un poco más. En nuestra prueba, el Civic gastó 8,5 litros por 8 del Škoda en conducción rápida en carretera de montaña, y ambos se conformaron con menos de 6 en autopista a velocidad constante, con ligera ventaja del checo. Cabe decir que el Škoda homologa 4,7 litros por 5,1 del Honda Civic. El chasis es también más deportivo en el japonés. Pese a que es un coche más pesado, 100 kilos extra, el Honda es más ágil e incisivo en curva, ayudado por una dirección más precisa y más directa, y por una suspensión más firme que puede endurecerse más con el modo deportivo. La suspensión pilotada es algo inhabitual en este segmento, y en cualquier caso, el Civic es de los pocos coches que la ofrece de serie combinada con un motor de este nivel de potencia. El Octavia es más confortable en autopista, más silencioso, mejor aislado y gasta menos, pero en carreteras rápidas acusa una suspensión blanda y una dirección menos informativa que le convierten en un coche menos ágil. Precios. Aquí también hay una diferencia notable de filosofía. El Honda lo lleva todo de serie y el Škoda no lleva casi nada. Me explico. El Civic más barato con este motor, el Comfort, cuesta 20.400 euros.
A partir de ahí hay una versión Elegance que vale 22.300 y la que hemos probado, la Executive, que cuesta 25.600 euros. Con cambio automático de tipo CVT se iría a 27.450. El Civic lleva de serie ayudas de mantenimiento de carril, aviso de colisión, control de ángulo muerto, reconocimiento de señales y control de crucero adaptativo, pero además monta faros de LED, navegador, cámara de marcha atrás, suspensión pilotada, acceso sin llave y techo solar. Opciones: un paquete con tapicería de cuero, cargador inalámbrico y calefacción trasera de asientos por 900 euros, de manera que nuestra unidad con todo costaba 27.050 euros, pintura metalizada incluida. El Octavia arranca en solo 14.800 euros con el acabado Active y cuesta 16.100 con el acabado Ambition de nuestra unidad. Con el cambio DSG se encarece 1.880 euros. El Checo, por lo tanto, es mucho más barato de salida, pero si lo equipamos con mantenimiento de carril y ángulo muerto, cámara trasera, cruise adaptativo, faros de LED, aviso de colisión, navegador con reconocimiento de señales, suspensión adaptativa, que puede llevarla, acceso sin llave, techo solar, pilotos traseros de LED y cristales tintados para igualar su equipamiento con el del Civic, se va a 26.625 euros, apenas 500 menos que el japonés. Nuestra unidad, con cambio DSG, costaba 28.405 euros. Tan iguales y tan distintos. Los coches más largos del segmento y con más maletero, pero las apariencias no nos engañaban al principio. Son coches radicalmente distintos. Es cierto que los motores son muy similares, pero a partir de ahí las diferencias se imponen sobre las semejanzas. El Octavia es un coche más estatutario, más elegante, de filosofía más tranquila. El Civic es un coche más agresivo en todos los aspectos, desde el de diseño, tanto exterior como interior, al comportamiento dinámico. Es un coche más deportivo, en definitiva. Por lo tanto, en función de si sois un conductor de los que les gusta disfrutar al volante o si sois un conductor más tranquilo, lo tendréis más fácil para elegir entre uno y otro. Y ya sabéis que si clicáis en los enlaces que aparecen aquí detrás, por el lago, encima del árbol, accederéis a las páginas de coches.net donde tenemos toda la información de estos dos vehículos y además la posibilidad de consultar toda nuestra oferta de vehículos de kilómetro cero, de segunda mano y también nuevos de estos dos modelos.